¿Pueden escucharme? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Bien. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas. Que no haya saludado. Hoy empezamos a delinear nuestro segundo gran bloque, que es en cierto sentido una continuación del primero, pero ahora digamos que vamos a profundizar en el proceso de lo que es calcular integrales, que es de alguna manera el centro de la actividad en este curso. Es decir, el concepto de integral, con todas sus variantes, con todos sus matices, con todas sus aplicaciones, siempre se va a centrar o siempre va a terminar llevando al problema de cómo hago para calcular alguna integral que surja en ese contexto. Aquí naturalmente hay que hacer una advertencia, no sé si yo la habría hecho ya en algún momento, y es que no todas las funciones se van a poder integrar. Es decir, no hay, o mejor dicho, hay integrales que no van a responder a ninguno de los métodos que nosotros presentemos en este curso, ni tampoco a ningún otro método. Es decir, no es que nos quedemos cortos de métodos o no los expliquemos todos, sino que hay ciertas integrales que no van a responder a ningún tipo de método. Cuando eso pasa y uno realmente necesita calcular esa integral, ahí es donde uno apela a los métodos numéricos que ustedes verán eventualmente, no sé si todos ustedes, pero por lo menos algunos de ingeniería sí, que es un curso en el cual, dentro de muchas cosas, a uno le enseñan cómo aproximar el valor de una integral cuando ésta no se puede calcular por alguno de los métodos analíticos, que esos son los métodos que nosotros vamos a discutir en este curso. Entonces yo hago esa aclaración como para que no, como para clarificar de una vez que no es que cualquier integral que se les pase por la cabeza se va a poder calcular. Hay unos ejemplos bastante amplios, es decir, hay varios ejemplos de integrales que nosotros vamos a poder calcular con respecto, utilizando los métodos que se discutirán en este curso, pero siempre va a haber algunas integrales que no podremos calcular. En ese sentido, lo que se va a desarrollar, yo diría que en todo este segundo corte, son métodos que me permiten, bajo ciertas condiciones y para integrales de ciertas características, obtener una solución de la correspondiente integral. Hasta el momento, métodos, solo hemos visto la regla de sustitución, que es un método bastante importante, es de alguna manera como la base para muchos otros métodos que discutiremos después, pero naturalmente no es el único método y naturalmente no es un método que abarque todas las posibles integrales. Hay unas características que nosotros hemos mencionado, que ustedes deben haber revisado, para poder aplicar la regla de sustitución. Era ese texto en el cual yo les decía que había una compuesta multiplicada por una función y que la derivada de la interna de la compuesta debería ser igual a la función que estaba multiplicando, o en el peor de los casos,
debería ser muy parecida a la derivada, que salvo tal vez la multiplicación por una constante. Entonces, en ese sentido, digamos que está bastante delimitado el rango de acción del método de sustitución. Naturalmente, habrá integrales que con ciertos trucos se puedan plantear en términos de integrales por sustitución. Eso lo discutiremos ya al final de esta parte del curso, cuando hablemos de integrales que mezclan, por decirlo de alguna forma, diversos métodos, pero a grandes rasgos, el tipo de integral para el que sustitución funciona está muy delimitado. Tiene que ser el producto de una compuesta por la derivada interna de la función de esa compuesta. Ahí se evoca, por decirlo de alguna forma, la regla de la cadena de la derivación. Desde ese punto de vista, uno tiene que empezar a preguntarse siempre que a uno le presenten una integral, si esa integral la podremos hacer por sustitución y en general si la podremos hacer por alguno de los métodos que vayamos a conocer. Pero como en este caso el único método que conocemos propiamente dicho es el de sustitución, la pregunta se reduce a ese método. Y entonces la pregunta específica que ustedes están viendo en pantalla, creo yo, o espero yo, es esa integral que aparece ahí. ¿Será que la podemos hacer por sustitución? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, como esta elevado en una compuesta que es x, si uno le saca la derivada de x, sería 1. Y el que está acompañando a esa del producto, pues estaría complicado. O sea, con una variable. Tu respuesta sería no. No. O sea, tú dirías no se puede hacer por sustitución. No se puede hacer por sustitución. Listo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Entonces, revisémoslo a la luz de lo que tenemos. Revisémoslo a la luz de lo que tenemos. Si yo veo esta integral, tal y como está, y yo quiero entrar a revisar si su sustitución funciona, yo tendría que tener lo siguiente, de acuerdo a lo que se ha establecido. Yo tendría que tener que hay una compuesta y que la derivada de esa compuesta fuera lo que está multiplicando a esa compuesta. Como bien decía el compañero, para que aquí pudiéramos aplicar sustitución de alguna manera, debería ser porque la derivada de este exponente fuera la que estuviera multiplicando acá. Pero es que la derivada de este exponente es 1 y esto de acá es x. Y eso es bastante lejano. Alguien podría decir, no, pero no podemos cuadrarla como hemos hecho con algunos ejemplos anteriores. Esos cuadres solo se pueden hacer por medio de constantes, es decir, multiplicando o dividiendo por una constante. Pero en este caso, x no es constante, x es precisamente la variable de la integral. Entonces yo no puedo cuadrar esa x para convertirla en el 1 que necesitaríamos para aplicar sustitución. Por otro lado, si aquí hubiera un 1, pues no habría necesidad de aplicar sustitución siquiera, porque esto sería la integral de e a la x, que esa sale directamente a partir de las antiderivadas básicas. Pero lo que sí es un hecho, o debería ser un hecho en este momento, es que la respuesta a esta pregunta es un no. Esa integral no se puede hacer por sustitución. No hay forma ni de cuadrar, ni de arreglar, ni de manejar esa integral de tal forma que yo pueda aplicar el método de sustitución, por lo menos con la regla de sustitución que hemos planteado hasta este momento. Como les decía, tal vez eventualmente, o eventualmente veremos, mejor dicho, algunos trucos que uno puede hacer con ciertas integrales
para convertirlas en sustitución, pero para eso hay que apelar a otros métodos previamente. Pero así como está, con lo que tenemos en el momento, esta integral no se podría hacer por sustitución. Entonces la pregunta que cabe es, si no la podemos hacer por sustitución, ¿qué otro tipo de métodos o qué otro tipo de técnicas tendremos para calcular integrales? Y en ese contexto aparece lo que se conoce como el método de integración por partes. Excúsenme. El método de integración por partes, que es un método en el cual lo que se hace es coger la integral que me están dando y la voy a transformar en una integral más sencilla. En eso se alcanza a parecer un poco a sustitución, porque en sustitución también se hacía más o menos lo mismo. Me daban una integral y con una sustitución yo la convertía en otra integral que fuera más sencilla de calcular. En partes funciona, digamos, que el mismo principio, pero la manera en que se simplifica esa integral es completamente diferente. Este proceso de partes se basa enteramente, y aquí voy a, esto pensé que ya lo había subido, se basa enteramente en una fórmula, que es una fórmula, digamos que del folclore del cálculo integral, que es lo que se conoce como la fórmula de integración por partes. Esta fórmula, que posteriormente uno la va a poder expresar de maneras, digamos, un poquitico más, no diría que sencillas, pero sí de maneras diferentes, de maneras visualmente diferentes. Esta fórmula de integración por partes, o la fórmula del método de partes, tiene, por decirlo de alguna forma, 4 expresiones para aplicar en la fórmula. Si ustedes miran esta fórmula, y espero que la vean claramente, ustedes ven aquí 2 simbolitos o 2 letras, la letra U y la letra V. Pero aparte de la letra U y de la letra V, aparecen el DU y el DV. Es decir, hay 2 variables, por decirlo de alguna forma, pero cada una de esas variables aparte aparece una expresión DU, o sea, una expresión con un D antes de cada variable. Entonces está U y está DU y está V y está DV. Son 4 expresiones dentro de esa fórmula de integración por partes. ¿Cuál es la estructura básica del método de integración por partes? La estructura es que cuando yo tengo una integral a la cual le voy a aplicar ese método, confiando en que funcione, yo voy a coger esa integral y la voy a separar en 2 bloques. Cuando digo que la voy a separar en 2 bloques, eso exige que la integral sea un producto entre 2 funciones. O bueno, que sea un producto entre varias funciones, pero que yo pueda separar esa función o toda esa integral en 2 bloques que se estén multiplicando entre sí. Aquí nuevamente nosotros apelamos a esa idea de tratar de integrar multiplicación. Y en ese sentido, la idea es que en esa integral que a mí me dé, yo voy a seleccionar, y ya veremos posteriormente bajo qué criterios vamos a seleccionar un bloque al que vamos a llamar U y vamos a tomar otro bloque que es al que vamos a llamar DB. En ese sentido, el proceso de integración por partes arranca seleccionando 2 bloques dentro de la correspondiente integral. A uno lo vamos a llamar U y al otro lo vamos a llamar DB. De tal forma
que esta integral que a mí me den se termine convirtiendo en esta integral que aparece al lado izquierdo de la fórmula. Es decir, cuando yo escoja el u y el db, esta integral corresponde a esta integral de acá, y lo que uno va a hacer posteriormente es aplicar esta fórmula para convertir esa integral que me habían dado en esta expresión de la derecha. Esa es la idea básica, muy básica, de lo que es la fórmula o el método de integración por partes. Yo tengo la integral que a mí me dan y dentro de esa integral voy a escoger o voy a separar esa integral en dos bloques que se están multiplicando entre sí. Es decir, por ejemplo, en esta integral, un bloque debería ser una de las funciones que está multiplicando, un bloque debería ser x, y el otro bloque debería ser el e a la x. Si tuviera tres funciones multiplicándose, entonces en un bloque irían dos de las multiplicaciones y en el otro bloque iría la otra multiplicación. Ese es, por decirlo de alguna forma, no todo el método, claro está. Naturalmente vamos a entrar a desarrollar porque esta idea tiene varios matices, pero ese digamos que es el principio para aplicar el método de integración por partes. El método de integración por partes arranca seleccionando un bloque dentro de la integral al que llamamos u y un bloque dentro de la integral al que llamamos db. De tal forma que entre esos dos bloques se abarque la totalidad de la correspondiente integral. Permítanme ejemplificar eso en esta integral. Entonces voy a bajar todo esto para que todo quede como en el mismo renglón. Y voy a ejemplificar qué es lo que pasa. Entonces, me dan esta integral y yo tengo que seleccionar los dos bloques que les mencionaba, uno que se llama u y el otro que se llama db, de tal forma que entre esos dos bloques se abarque toda la integral. Naturalmente la selección puede ser hasta cierto punto arbitraria, es decir, yo en teoría puedo coger, por ejemplo, este pedacito de acá como el u, este pedacito de acá como el db, o el otro bloque como el db, pero, y ese va a ser uno de los aspectos que vamos a entrar a tratar de clarificar eventualmente, esta elección de quién es u y quién es db está determinada por la utilidad de la fórmula que se va a aplicar. Es decir, para que cuando uno hace la selección de quién es u y de quién es db, la idea es que con esa selección, al aplicar la fórmula, eso me permita calcular la integral que había obtenido originalmente. En ese sentido, no hay como una regla para decir a quién vamos a escoger u y a quién vamos a escoger como db. De alguna forma, la selección uno la va a hacer tratando de visualizar, y eso lo vamos a ver a medida que transcurran los ejemplos, de qué manera la aplicación de la fórmula resulta ser muchísimo más útil. En este ejemplo, la selección la voy a mostrar o la voy a hacer yo, porque en este ejemplo lo que quiero mostrar es cómo funciona el método una vez uno haya hecho la selección. Después abordaremos el problema de cómo establecer cuál selección debo hacer en una integral determinada. Pero por el momento, solo para entender el funcionamiento del método, yo les voy a decir que en esta integral vamos a coger a u como la función x, como este bloquecito de acá,
y el dB va a ser todo lo demás dentro de la integral. Una pequeña nota sobre el dB es que en ese dB siempre tiene que ir el dx que acompaña la correspondiente integral. Entonces, por el momento, tengo mi integral y sobre esa integral escojo, todavía no he dicho bajo qué criterios, en este caso el que escoge es el libro, por decirlo de alguna forma, porque esto lo estoy tomando de un libro, pero la idea es que posteriormente nosotros mismos sepamos cómo seleccionar. Nosotros seleccionamos, hacemos uso de esta selección. A este bloquecito de acá lo llamamos U y a este otro bloquecito de acá lo llamamos DB. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, una vez uno haya hecho esa selección, lo que viene a continuación es encontrar los otros dos datos para la fórmula de la integración por partes. Yo les había dicho a ustedes que había 4 datos: el U, el V, el DU y el DV. En este momento, nosotros seleccionamos, y estos dos aparecen por selección, es decir, uno mismo los elige, el U y el DB. Entonces, para aplicar la fórmula de integración por partes, nosotros debemos calcular o encontrar los otros dos términos dentro de esa fórmula, que son el término DU y el término V. Espero que no vaya a generar problemas el uso de estas dos letras que se parecen tanto, la U y la V. La razón de utilizarlas es que es la convención que siguen casi todos los libros. Honestamente no me pregunten cuál es la razón histórica por la que se escogen esas dos letras, pero lo que yo sí debo hacer es como tratar de mantener el mismo lenguaje que esté en casi todos los textos para que ustedes puedan entenderlo en cualquier texto que lo vayan a encontrar. En ese sentido, para encontrar DU y para encontrar V, nosotros vamos a utilizar las siguientes reglas. El DU es simplemente la derivada de lo que hayamos escogido como U, es decir, como en este caso U es igual a X, la derivada de U pues es 1, y en ese caso ese 1 o esa derivada va acompañada del de X. Esto es como una pauta en cualquier método de integración, que si al lado izquierdo aparece un de algo, al lado derecho tiene que aparecer el de X correspondiente a la expresión que está dentro de la integral. Entonces, en este caso, este du es simplemente la derivada de lo que hayamos escogido como U acompañado del símbolo de X. En este caso, entonces, du sería 1 por dx, que eso simplemente uno lo puede escribir como dx, porque 1 por cualquier cosa, pues siempre va a dar la misma cualquier cosa. Entonces, para encontrar el du, nosotros derivamos lo que aparezca en la función u. Si aquí en vez de x hubiera estado, qué sé yo, un x al cuadrado, entonces el du sería 2x multiplicado con el de x. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. En el momento en que ustedes lo consideren pertinente, me levantan la manito y yo estaré atento a sus preguntas. Ahora, así es como uno saca el du. Vuelvo y repito, el du sale del u que uno haya escogido. El otro valor que me hace falta, que es el v o la v pequeña,
Ese se calcula obteniendo la antiderivada de lo que yo haya escogido como dB. Es decir, esto que yo tengo acá, que es el dB, al hallarle la antiderivada, estaría obteniendo esta V de la que me habla la correspondiente fórmula. Entonces, V es la antiderivada del dB que se haya seleccionado. En ese sentido, yo ya tengo los 4 datos para aplicar la fórmula de integración por partes. 2 de esos datos los extraigo de la integral, dividiendo esa integral por bloques. Los otros 2 datos los saco a partir de esta regla. La derivada de U es la derivada de U y V es la antiderivada del dB. Una vez yo tengo todos esos 4 datos, voy a aplicar esta fórmula de integración por partes. Bueno, ya la tengo aquí abajo, la volví a escribir, y entonces quiero que miren cuidadosamente el funcionamiento de la fórmula. La parte izquierda de la fórmula es la integral que me habían dado originalmente, porque como en la integral original yo había separado el U y separado el dB, pues entonces el U de B corresponde a toda la integral que me habían dado originalmente. Y entonces lo que me dice la fórmula es que esta expresión, que corresponde a la integral original, tiene que ser igual a lo que aparece en el lado derecho de la correspondiente fórmula. Es decir, esta integral de acá es igual a coger esta fórmula de la derecha y reemplazar en esa fórmula los datos que habíamos obtenido anteriormente. Entonces la fórmula me dice que esto es igual a U por B, entonces cojo U, que es lo que llamo X, y cojo V, que a mí me dio E a la X, y entonces U por B sería X por E a la X. Entonces, este pedazo de la fórmula, en este ejemplo que tengo acá, se convertiría en X por E a la X. Y el otro pedazo de la fórmula es menos, aquí va un menos, este menos lo da la fórmula, es decir, la fórmula lo plantea así, es menos la integral, y aquí adentro de la integral uno va a poner V, que es esto de acá, o en este caso me dio esto, V es igual a E a la X, y con el du, que en este caso el du pues es 1 por dx, que es lo mismo que decir dx. Entonces, esta integral de la fórmula, al aplicarla a este ejemplo, me queda integral de e a la x dx. Y esto, y aquí lo voy a sombrear hasta acá, es lo que yo obtengo al aplicar la fórmula de integración por partes. Esa fórmula me está diciendo que la integral original que me habían dado, que es la integral que aparece al lado izquierdo en esta fórmula, es igual, en este ejemplo, a x por e a la x menos la integral de e a la x de x. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano y yo trataré de clarificar lo que no esté completamente claro. ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón. Bien. Listo, entonces. Continúo.
O retomo, para ser más preciso. Cuando yo aplico la fórmula de integración por partes, y eso era algo que yo les había mencionado al principio, lo que sucede es que la integral original me queda convertida en una expresión que tiene otra integral. Esto a veces suena como un poco tonto, porque entonces uno está como diciendo que a uno le dan una integral y lo que hace el método de partes es convertirlo en otra integral. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuál es la gracia? La idea es que la otra integral que me quede del lado derecho sea una integral que nosotros sepamos cómo calcular. Y en este caso particular, esta integral me quedaría la integral de e a la x con respecto a x, que eso simplemente, y eso yo creo que ya todos debemos tenerlo claro, esa integral es igual a e a la x. Es decir, esta integral de acá, que voy a sombrear en amarillo, el resultado es claramente e a la x, y naturalmente al final se suma la constante de integración. Como esto es una integral indefinida, al final de la integral tiene que venir esta correspondiente constante. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta integral original que me habían dado, a través de la fórmula de integración por partes, me da como resultado toda esta expresión. Es decir, que la integral de x por e a la x es simplemente x e a la x menos e a la x más la constante de integración. Y entonces ahí hemos calculado la integral que a mí me habían pedido. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, va todo bien hasta el momento. Listo, pues. Bien, entonces, permítanme detenerme un poquitico más acá, pero no estarlos aburriendo con haber dedicado tanto tiempo a un solo ejemplo, pero es que yo quiero como tratar de clarificar lo mayor posible o lo más posible con este ejemplo de acá, que es de los emblemáticos de la integración por partes. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en la estructura del proceso, o en la estructura de este método, digamos que el paso realmente extraño o misterioso es cómo hago yo para seleccionar el U y el DB. Durante la sesión de hoy, porque yo quiero que ese problema lo abordemos con más cuidado la próxima clase, a no ser que hoy nos dé tiempo para hablar un poquitico de eso. En la sesión de hoy, yo siempre les voy a decir a quién se escogió como U y a quién se escogió como DB. Por el momento no les voy a dar razones de por qué se escogió de esa forma. Y lo que vamos a ver es cómo con la elección que se haga, yo aplicando el método de integración por partes, encuentro la solución de la correspondiente integral. Entonces, yo prefiero, y es la manera en que me gusta enfocarlo a mí, que me parece como la más apropiada mientras uno va adquiriendo experiencia. Tal vez para aquellos que ya la tienen esto sea como demasiado lento, demasiado trivial, ponerme como a repetir tantas veces el método, pero pues yo tengo que trabajar asumiendo que no todos tienen experiencia con esto. Cuando yo hago la selección del U y del DB, o cuando ya se ha seleccionado el U y se ha seleccionado el DB, dentro de la integral que me dieron, lo que viene de aquí para abajo es, digamos, que un proceso más o menos algorítmico.
Tengo el u y el db. A partir de ellos encontramos el du y encontramos el v. Y teniendo en cuenta eso, aplicamos la fórmula teniendo en cuenta que lo de la izquierda corresponde a la integral que me han planteado originalmente y que lo de la derecha es el resultado de esa integral. Entonces, esa integral que me habían dado se convierte en esta expresión de acuerdo a la fórmula de integración por partes y posteriormente en esa fórmula de integración por partes nos toca calcular la integral que me queda acá, con la esperanza que esa integral que me queda después de aplicar partes sea una integral más sencilla de calcular o por lo menos que yo sepa cómo se calcula. Y en ese contexto, a partir de eso, obtenemos la respuesta de la integral. Entonces, por el momento, aunque si alguien me lo pregunta, pues trataré como sin adelantarme, como de ir orientando la discusión. Por el momento, por hoy, no vamos a entrar a discutir cómo hago para seleccionar el U y el DB. Lo que vamos a ver es cómo a partir de esa selección yo precisamente puedo calcular la integral que me están pidiendo. Entonces quiero mirar otro ejemplito. Quiero ver qué otro ejemplo tengo acá. Tengo este ejemplo de acá. Espero que todos lo podamos ver. Y en esta integral, que es la integral del logaritmo natural de x por 1 sobre raíz de x con respecto a x, la selección del u y del db que vamos a hacer es esta que les estoy mostrando acá. Voy a coger u como logaritmo natural de x y voy a coger dd como 1 sobre raíz de x. Y no olviden que en el db siempre va el dx correspondiente. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, esta fue la integral que me dieron y esta fue la elección del u y el db que he hecho yo, o mejor dicho, que ha hecho el libro para ejemplificar este método de integración por partes. Quiero que mecanicemos primero cómo se utiliza el método para después entrar a abordar la pregunta de cómo hago para seleccionar estos dos aspectos fundamentales para el método de integración por partes. Entonces, esta fue la elección de U y la elección de dB que hicimos. U igual a logaritmo natural de X, dB igual a 1 sobre raíz de X con el de X. Entonces, cogí esta integral y la separé en esos dos bloques. Lo que debería venir a continuación es calcular o encontrar quién es el du y quién es el v, para que con esas dos expresiones, bueno, con todas las cuatro expresiones, yo pueda aplicar el método o la fórmula de integración por partes. Miren con cuidado nuevamente cómo funciona. El du es la derivada de u y el v es la antiderivada del db. Es decir, para encontrar du, lo que necesito es derivar esto que escogí como u, y en este caso, pues la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre x. Yo creo que todos sabemos eso, que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Aquí siempre, lo que siempre digo, el du va con este dx de acá, con esa expresión de x. Y en el caso del v, el v es la antiderivada
de 1 sobre raíz de x. Esa antiderivada nosotros la podemos calcular, creo que la tengo por aquí abajo. Voy a copiármela de acá. Y ya me preguntan si no es claro por qué o de dónde salió. Ay, ¿por qué es esto tan tonto? Esto no es de B, esto es B. El B es x a la 1 medio sobre 1 medio. ¿Es claro de dónde salió este x a la 1 medio sobre 1 medio o no? Sí, señor. ¿Para todos? Sí, profe, es claro. Entonces, el v sería x a la 1 medio sobre 1 medio, que esa es la antiderivada de este db que yo había escogido. Y pues por cuestión de simplificación, yo lo puedo escribir de esta manera, como 2 por x a la 1 medio. Naturalmente yo podría escribir esto como 2 por raíz de x, porque x a la 1 medio es raíz de x, pero lo voy a dejar por el momento así, porque lo que viene a continuación va a necesitar esta expresión. Y esta expresión operativamente siempre es mejor manejarla de esta forma, como si fuera un exponente. Y entonces miren cuidadosamente qué es lo que pasa. Nuevamente, vamos a mirar la fórmula. Aquí la tengo acá, la fórmula de integración por partes. Y entonces lo que me dice es que esta, que es la integral de la izquierda, esto de acá, o mejor dicho, esto de la izquierda siempre debe corresponder a la integral que me habían dado, precisamente por eso es que la separamos en esos dos bloques, en el u y en el db. Por la fórmula, esta integral queda igual, un segundo que no me gustó cómo quedó esto aquí, nada más así, esta integral queda igual de acuerdo a la fórmula de la siguiente forma. Esperen un segundo que esto está, porque esto quedó tan feo. Esto se ve terrible. Me va a tocar borrarlo y volverlo a escribir. Este pedacito de aquí abajo. Ya lo vuelvo a escribir. Ay, pero ¿por qué no? No me deja borrar lo que necesito. En un segundo, por favor. Ya. Creo que ya lo arreglé. Creo que se arregló. Voy a quitarle este amarillo. No recuerdo por qué lo había puesto de amarillo acá. Y entonces veamos qué es lo que pasó acá. Esto de acá es lo que me da la fórmula. Esto es, y devolvámonos un segundo, es que si pudiera verlo todo completo. Esto sería u por b, que u por b es u logaritmo natural de x, por v, que es 2 por x a la 1 medio, que es precisamente lo que está acá, menos la integral de v, que v es 2x a la 1 medio, por el du, que el du es 1 sobre x de x. Entonces, al aplicar la fórmula de integración por partes, esto que está sombreado es la expresión que me quedaría en este ejemplo que estoy presentando en este momento. Les pregunto, si es claro de dónde salió esto que está sombreado acá. Sí, señor. Simplemente reemplacé en la forma. ¿Bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Listo, pues. Ahora, en este ejercicio de la integración por partes, después de aplicar la fórmula, yo tengo que calcular esta integral que me mostraron acá. Yo aquí quiero hacer una precisión, o más que una precisión, como una reiteración de algo que ya había mencionado, y es que cuando yo tengo un producto, la integral no se calcula integrando cada factor por separado. Esto lo había dicho yo en algún momento, que la integral de un producto no es el producto de las integrales.
Entonces, cuando vayan a integrar esto, no lo vayan a integrar diciendo, ah, pues entonces yo saco la integral de este de acá y saco la integral de este de acá, porque eso no funciona así y eso no les daría la respuesta al cálculo de esa integral. Para poder calcular esa integral, primero simplificamos, en este caso, la expresión que está adentro. Y esta expresión, al simplificarla, y aquí sí voy a empezar a jugar con los colores, esta integral de acá, al simplificarla, me queda, ay, ¿por qué no me dejas coger lo que necesito nomás? Me queda esto de acá, con el símbolo de integral, claro está, es que no alcanza a coger toda la integral. Ah, ¿cómo mira eso? Pero mi punto es que 2 a la x, 2 por x a la 1 medio por 1 sobre x es lo mismo que decir 2 por x a la menos 1 medio. Ahí no he calculado la integral, ahí lo que he hecho es simplificar la expresión que está adentro de la correspondiente integral. ¿Sí es claro este paso de aquí a acá? ¿Sí es claro de dónde salió este 2x a la menos 1 medio? Sí, señor. ¿Para todos? Sí, profe. Profe, qué pena. ¿Podrías repetir ese paso de nuevo? ¿Cuál paso? El del menos un medio. O sea, lo que estoy diciendo es que esto de aquí adentro es igual a 2 por x a la menos 1 medio. ¿Sí es claro por qué, Ángel, o no es claro? No, no del todo, profe, qué pena. Listo, pues entonces permíteme lo escribo aquí abajo. Listo. 2 por x a la 1 medio por 1 sobre x es lo mismo que escribir, y tú me dices si eso es claro o no es claro, es lo mismo que escribir 2 por x a la 1 medio por x a la menos 1. ¿Eso sí es claro, Ángel? ¿En eso sí Sí, es sí, sí. claro? Sí, profe, sí, Y sí. ahora, de acuerdo a propiedades de la exponenciación, y aquí no estoy hablando de integrales, aquí estoy hablando de exponenciación, pues lo que uno hace es sumar los exponentes. Cuando uno tiene una multiplicación entre potencias con la misma base, uno puede sumar los exponentes. Y entonces, bueno, el 2 se queda quieto y x a la 1 medio por x a la menos 1, pues sería x a la 1 medio menos 1, que eso sería, pues, x a la menos 1 medio. ¿Es claro ahora sí, Ángel? Sí, gracias, profe. Listo, pues me lo escribo bien acá. Esto es para, por si acaso, algunos de ustedes no tenían claro ese detalle. Perdón, aquí es como menos. Es decir, aquí lo único que hice fue simplificar la expresión que está adentro de la integral. Una vez la tengo simplificada, ahora sí puedo calcular la integral, porque, bueno, esta primera parte sigue siendo la misma, es decir, esta no se cambia, y a la hora de calcular esta integral, pues saco el 2, que es una constante que está multiplicando, y aquí me queda x a la menos 1 medio. Aquí esto es lo mismo que he puesto en amarillo todo el tiempo. Y entonces, como la integral de x a la menos 1 medio es 2x a la 1 medio, entonces esta integral de acá me da igual a 4x a la 1 medio. Este menos de acá es el menos que da la fórmula en el cálculo de la integral o en el cálculo de la fórmula de integración por partes. Y entonces, la integral o el resultado final de la integral sería todo esto de acá. Logaritmo natural de x por 2x a la 1 medio
menos 4x a la 1 medio más la constante de integración. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, en caso de que lo que está fuera de la integral, o sea, digamos en este caso, logaritmo natural de x y 2x a la 1 medio, ¿se pudiese operar? ¿Se opera o siempre se deja así? No, se puede operar, si se puede operar, se opera. Sí, claro, o sea, Ah, si esto aquí afuera se puede simplificar, se simplifica. Sino que yo lo escribo así de manera explícita, como para que ustedes vean la manera directa de la aplicación de la forma. Pero naturalmente, todo lo que se puede ir simplificando, se puede ir simplificando posteriormente. ¿Listo? ahora, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por el momento. Por favor, levanten la mano si está claro lo que se ha presentado hasta aquí. Listo, pues pareciera que está claro. Por favor, bájenla. Y entonces, son las 3:55. Hagamos una pausa. Hagámosla de 15 minutos. Volvamos a las 4:10. Y voy a continuar ejemplificando y haciendo ejercicios de este proceso de integración por partes. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos a las 4:10. Bueno, ¿Listo? Bueno, profe. Listo, pues.
Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor. ¿Me ibas a preguntar algo, Ángel? Ah, como vi que tenía la No, mano qué pena. levantada. Listo, pues. Quiero mirar otro ejemplo, pero este es un ejemplo donde ustedes me irán como colaborando para tratar de ver qué tanto estamos entendiendo la estructura metodológica de este proceso de integración por partes. Pero antes de empezar a ver el método en sí, quiero que empecemos a dilucidar cuál es la razón de ser, de escoger o de hacer una selección del U y del DB con respecto a otra. Yo en primer lugar quiero clarificar que no es que cuando yo tenga una integral, siempre el U sea lo primero que aparece y el DB sea lo segundo que aparece. Porque es que en una integral donde hay un producto, pues yo podría intercambiar los factores, seguiría siendo la misma integral y entonces en ese caso el que aparecería de primero sería, en este caso, por ejemplo, el que aparecería de primero sería logaritmo natural de x y el que aparecería de segundo sería x. Es decir, en cualquier integral que uno vaya a tratar de atacar por el método de partes, siempre hay por lo menos dos alternativas para seleccionar el U y el DB. En este caso, por ejemplo, para esta integral, una alternativa, voy a ponerla acá, alternativa 1, sería escoger U igual a X y el DB, pues si U es igual a X, en este caso entonces, el DB sería logaritmo natural de X con el de X. Esa sería como una alternativa, la primera opción, por decirlo de alguna forma, y la otra alternativa, que sería la alternativa 2, sería al revés. Sería escoger a U como logaritmo natural de X y el dB sería X de X. Es decir, a la hora de seleccionar el U y el DB en este ejemplo, hay por lo menos esas dos posibilidades para escoger U y escoger DB. La pregunta que uno tiene que hacerse es cuál de esas dos alternativas sería más conveniente. O para ser preciso, cuál de esas dos alternativas sería la que funcionaría para poder calcular la integral. No olviden que el propósito de este método es calcular la integral que se está planteando originalmente. Y entonces quiero que piensen con cuidado lo que pasa con la primera alternativa. Si yo escogiera la primera alternativa, en este caso, el du, pues sería la derivada de x, que eso sería 1 de x, que eso es lo mismo que decir de x, y el v, que es el otro dato que me estaría faltando, pues tendría que ser la antiderivada del logaritmo natural de x.
Pero el problema es que, voy a ponerlo así, B sería la antiderivada de logaritmo natural de X. Pero el problema es que todavía no la conocemos. Entonces quiero que empiecen a ver ciertos parámetros que uno debe tener en cuenta a la hora de seleccionar quién es U y quién es DB. Si yo seleccionara de esta forma, a la hora de calcular el B, tendría que calcular la antiderivada de una función de la cual no conozco su antiderivada. Y entonces eso me trancaría el proceso. Porque si yo no puedo saber cuál es la antiderivada del logaritmo natural de X, pues en este caso, entonces yo no podría obtener la V, y si no obtengo la V, pues no puedo aplicar la fórmula de integración por partes. ¿Sí es claro ese detalle? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Por lo sí. tanto, esta alternativa no funciona. O no funciona por el momento porque es que no conocemos la antiderivada del logaritmo natural. Si la conociéramos, de pronto podríamos aplicar la fórmula, pero después veremos que también hay otros detalles que también complican la situación. Pero bueno, entonces, cuando uno va a tratar de determinar quién es el U y quién es el DB, uno tiene por lo menos que poder calcular la derivada del U, claro está, pero fundamentalmente la antiderivada del dB. Porque si yo no puedo calcular la antiderivada del dB, en ese caso no podríamos avanzar en la metodología. En cambio, si yo selecciono de esta otra forma, a U como logaritmo natural de X y al dB como X de X, miren qué es lo que pasa. A la hora de calcular el du, eso me daría 1 sobre X, de X, porque es la derivada del logaritmo natural, y la antiderivada de X, ¿cuál sería la antiderivada de X? Es decir, ¿cuál sería V en este caso? ¿Cuánto daría V en este caso de acá? ¿Cuánto daría? X a la 2 sobre 2. X a la 2 sobre 2. Y entonces miren que en este caso, con esta selección del U y del DB, por lo menos puedo encontrar el DU y puedo encontrar el V de una manera bastante razonable. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Y entonces, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, y no la voy a volver a traer a colación, espero que ya esté como más interiorizada. Esta fórmula es fácil de recordar. De hecho, tiene hasta un, ¿cómo es que lo llaman? Un juego de palabras para recordarla. Esta es la fórmula, o esa fórmula la llaman, o para recordarla uno utiliza la expresión una vaca vestida de uniforme, para recordar que es U por B menos B por DU. Entonces, en ese sentido, al aplicar la fórmula, uno dice una vaca, U por B, entonces miren que lo que se hace prácticamente es copiar el U por el V, naturalmente dentro del juego de palabras no está presupuestado el menos ni la integral, eso se asume que uno lo puede recordar bien,
y luego vendría la parte vestida de uniforme. Entonces aquí vendría el v, x al cuadrado sobre 2, por el du, que sería 1 sobre x de x. Entonces, aquí lo que hice fue aplicar la correspondiente forma. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, sí, señor, profe. Listo, pues. Y ahora, ¿qué me falta? Naturalmente me falta calcular esta integral. Pero para calcular esta integral, pues primero vamos a simplificar. Entonces me daría esto. Esto se copia textual. Voy a quitarle el amarillo a todo esto que ya no veo para qué. Menos, y esta integral, y este sí lo voy a hacer como en un solo paso rápido, y espero que sea más o menos claro. Esto sería x al x sobre 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, sí, señor. Listo, pues. Profe, Dime. una pequeña duda. Sí, En el caso de, pues, la parte derecha pues después del menos se realiza la integral, ¿verdad? sí, Hay operaciones donde tendríamos que utilizar otro método de integración dentro de esa parte de la posiblemente. solución. Sí, sí. O sea, vamos a ver posteriormente ejemplos de donde uno aplica integración por partes y al aplicar la fórmula, esta integral de acá tenga que aplicarse otro método para resolverla. De hecho, voy a ser mucho más quisquilloso y específico acá. Hay un caso, que es lo que llaman la integración por partes, no sé, la iteración de la integración por partes, donde, y esos ejemplos los veremos a partir de la próxima clase, donde yo tengo una integral, le aplico partes, y a la integral que queda también toca aplicarle partes. O sea, aquí el principio es que al aplicar partes, esta integral de acá, yo sepa cómo calcular. Ya sea que se pueda calcular de manera sencilla, como lo hemos hecho hasta ahora, o ya sea que me toque aplicar otro método para calcular esa integral. Yo por el momento estoy arrancando con ejemplitos sencillos, pero naturalmente, y sobre todo cuando tengamos muchísimos más métodos, vamos a ver ejemplos donde se mezclan una gran cantidad de métodos, donde uno aplica partes, por ejemplo, pero a la hora de calcular la integral que queda después de las partes, toca aplicar o sustitución, o toca aplicar otra vez partes, o toca aplicar algún otro método. Pero claro, eso puede llegar a pasar. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, señor. Listo, pues. Pero esos ejemplos los veremos ya mucho más adelante, cuando tengamos más métodos, cuando tengamos como esto muchísimo más mecanizado. Listo. Ahora, esta pregunta sí va para ustedes. Ya llegamos acá. Obviamente esto se copia textual, menos, regálenme cuánto da la integral de x sobre 2 con respecto a x. ¿Cuánto daría esa integral? Esta integral de acá. Daría x al cuadrado sobre 4. Listo, pues. X al cuadrado sobre 4. Y no olviden poner al final la constante de integración. Aquí nosotros operamos como en el caso de la sustitución. Nosotros aplicamos los métodos sin preocuparnos por constantes y ese tipo de cosas, y solo hasta el final
después de aplicar el método, ahí sí le sumo la constante de integración. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, señor profe. Listo, pues. Yo quiero que hagan ustedes un par de ejercicios. En estos ejercicios yo les voy a decir cuál va a ser el U y cuál va a ser el DB. Simplemente quiero ver qué tan claro es como ese paso de que una vez teniendo el U y el DB, ya sabemos cómo aplicar el método. Y como les digo, la próxima clase entramos a discutir detallitos para el cálculo de esa integral. Perdón, para la selección del U y el DB. Quiero mostrarles fundamentalmente estos dos ejemplitos. Esta función x por coseno de x en este caso el u que vamos a utilizar es u igual a x y el db claramente tendría que ser el coseno de x. Entonces esa sería la primera. ¿Por qué no me pone así? Bueno, listo. Listo, pues. Y el segundo es una integral que parece rara, porque parece que no pudiera o que no tuviera sentido aplicar la integración por partes. Me refiero a esta integral. Aquí no. Es decir, si yo les muestro esta integral y les digo, háganla por partes, de pronto algunos de ustedes van a decir, eso no tiene ningún sentido, porque ahí no se tiene lo necesario para aplicar partes. Porque alguien podría decir, pero es que en una integral por partes debería haber por lo menos dos funciones multiplicándose para que una fuera el u y la otra fuera el db. Y en este caso de esta integral, la integral del logaritmo natural, pues uno dice, pero es que ahí solo hay una función. La respuesta es que realmente hay dos funciones. Lo que pasa es que una de ellas es relativamente invisible, porque es que el logaritmo natural de x uno la puede escribir como logaritmo natural de x por 1. Y entonces en este caso, esto se podría ver como logaritmo natural de x, voy a poner aquí un símbolo de por 1 de x. Y entonces en este caso el u es logaritmo natural y el db sería 1 de x. Entonces, interesantemente, uno puede aplicar integración por partes para calcular la integral del logaritmo natural. Que quiero aclarar y quiero puntualizar, la integral del logaritmo natural no es 1 sobre x, como alguien creo que me dijo en algún momento, no me acuerdo si fue en este grupo o en algún otro, de que la integral del logaritmo natural era 1 sobre x. Eso no es cierto. La integral del logaritmo natural no la hemos calculado. Precisamente este ejercicio es para tratar de calcularla utilizando el método de integración por partes. Entonces quiero, por favor, 10 minuticos para que ustedes, aquí ya les estoy dando el U y el DB, apliquen el método de integración por partes y me den el resultado de cada una de las correspondientes integrales. ¿Sí estoy de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, señor profe. Entonces, 10 minuticos, por favor, y ya vengo a preguntar.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, señor. ¿Todos siguen ahí? ¿O ya se fueron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor profe. Listo, pues. Entonces voy a empezar a preguntar. Me voy a ir con el primer ejemplo. Esta es la selección del U y del DB. Como yo les decía, por el momento no vamos a entrar a discutir las razones por las que se hace esta selección. Ya después, la próxima clase, empezaremos a revisar criterios. De alguna manera, el criterio es lo que funcione para calcular la integral. Es decir, uno hace la selección tratando de visualizar cuál es la que realmente me va a permitir calcular la integral que estoy necesitando. Pero pues trataré de ser un poco más específico la próxima clase con respecto a ello. Por el momento, este es U y este es DB. Yo quisiera que alguien me dijera quién sería el DU y quién sería el V en este caso. ¿Quién quisiera colaborar? Gracias. Qué pena, profe. El de U sería igual a 1 de X. 1 de X, que uno lo puede escribir simplemente como DX. Listo. Y el V Y el sería V, seno de X. seno de X. ¿Estamos todos de acuerdo con ese detalle? Sí, señor. Sí, profe. Sí, sí, señor. Pues, ¿qué me dice la fórmula de integración por partes? La fórmula de integración por partes me dice que la integral original sería igual a U por B. Entonces aquí sería U, que sería X, por B, que sería seno de X, menos la integral de V, que en este caso sería seno de X, con DU, que el DU sería dx. Entonces empiecen a mirar y a darse cuenta cómo esta sustitución, o mejor dicho, esta elección de las partes de la integral, estas dos son las que podríamos llamar las partes de la integral, o los bloques de la integral, cómo la selección de las partes me lleva, de acuerdo a la fórmula, a una integral, que esa integral sí es sencillita de calcular, porque, bueno, esto seguiría así, x por seno de x, y la integral que tendríamos que calcular sería menos la integral de seno de x. ¿Quién me dice, por favor, cuál sería la integral de seno de x en ese caso? Sería menos coseno, pero menos por menos quedaría más coseno. Perfecto. Entonces, originalmente sería menos coseno. Sí, Menos señor. coseno de x más c. Es decir, esta es la integral de seno. Pero ahora, con el menos de la fórmula de integración por partes, pues claramente esto se convierte en un más. Ese menos por menos, o ese menos menos, se convierte en un más, y me quedaría entonces más coseno de x. No voy a quitar el paréntesis, como para no enredarme. Voy a dejarlo así. Y esta sería la integral entonces de x por coseno. Bien. Miremos el segundo ejemplo. Como les decía, este es de esos ejemplos extraños, donde cuando uno ve la integral, a uno le parece que ahí partes no tiene nada que hacer, porque uno originalmente solo ve una función, pero con este truquito, si uno lo quiere llamar así, de multiplicarlo por 1, aparecen dos partes o dos bloques para el planteamiento de la fórmula. Y entonces en este caso, como U es logaritmo natural,
Entonces, el du sería 1 sobre x con respecto a x, y el v, que es la antiderivada de 1, sería simplemente x. Y entonces, en este caso, y voy a escribirlo aquí sin el 1, porque pues ese 1 es redundante, la integral del logaritmo natural de x sería igual a u por b. Lo voy a escribir al revés, porque es como lo usual. Primero uno pone la x y luego pone el logaritmo natural, menos, y quiero que vean cuidadosamente la integral que resulta, menos la integral de b de u, es decir, de x por 1 sobre x de x, que ese sería el de u. Esta integral de acá se simplifica rápidamente porque x con x se cancela y entonces solo me quedaría 1 y la integral de 1 es x. Y entonces esto quedaría x logaritmo natural de x menos la integral de 1, porque este x, voy a tacharlo acá, para no tener que escribir dos veces. Este x, a ver si me deja tachar. Este x se cancela con este x de acá. Y entonces me quedaría la integral de 1, que la integral de 1 sería x más la constante de integración. Y entonces, por fin, después de mucho tiempo, ahora sí tenemos la integral del logaritmo natural de x. Espero que esto ayude a que algunos de ustedes dejen de estar repitiendo que la integral del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Espero que ya que podemos ver cómo es realmente la integral del logaritmo natural, nos quitemos esa muletilla o ese prejuicio acerca de la integral del logaritmo natural. La integral del logaritmo natural es esta. Ustedes lo pueden verificar si quieren derivando esta expresión y se dan cuenta que efectivamente la derivada de esto es logaritmo natural de x y la forma de calcularla es por medio de la integración por partes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Esto era como lo que les quería presentar el día de hoy. Todavía no es que haya terminado de discutir completamente este método. Puede tomarnos un poquito de tiempo, porque hay varios aspectos que discutir, hay varias variantes dentro del método de partes. Posiblemente toda la próxima semana la estemos dedicando a este método, pero por lo menos pusimos las bases para el funcionamiento del método de integración por partes. Entonces, si no hay ninguna pregunta ni ningún comentario, hasta aquí dejaríamos la sesión. Nos veríamos el miércoles, si no estoy mal. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.